Secretaría de Educación Pública. Pintor y caricaturista Osvaldo Sagástegui es un explorador nato de la realidad, un rasgo adquirido desde la infancia en la selva del Perú, lugar donde nació. De pequeño llegó a Lima, Perú. Su talento y su trabajo lo llevaron a vivir en Roma y Nueva York antes de llegar a México, donde una inesperada propuesta de trabajo hizo que se quedara de manera permanente. En México se hizo periodista y poco a poco fue entendiendo el humor y la realidad de nuestro país. Luego de 20 años de dedicarse a la caricatura política en uno de los diarios más importantes de México, El Excelsior, retomó su carrera como pintor. Su obra incluye influencias como el cubismo, surrealismo y el arte sintético. Con sus composiciones intuitivas, es decir, sin bocetos, Osvaldo Sagástegui le permite al espectador despertar los sentidos dentro de espacios virtuales y fantasías oníricas. Osvaldo Sagástegui nació en 1936 en Yata, capital de la provincia de Guamalíes, del departamento de Huánuco, Perú. Sus primeros trazos los realizó en la selva amazónica, donde vivía en el seno de una familia humilde. A los 10 años llegó a la ciudad de Lima, hecho que marcó un acontecimiento en su vida. A los 16 ganó un concurso de caricaturas convocado por una de las revistas más importantes de Perú, en la que compartió páginas con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. En 1959 se graduó con honores de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima. Su talento y esfuerzo lo llevaron a trabajar a Italia, donde vivió durante 8 años, hasta que en 1968 vino a México como turista a ver los Juegos Olímpicos a invitación de su hermano Marino Sagástegui. 2 personajes fueron claves para su desarrollo en México, Julio Scherer y Manuel Felgueres. Su trabajo le valió el Premio Nacional de Periodismo en 1984. A lo largo de su carrera se han montado 30 exposiciones individuales y obras permanentes en distintos museos del mundo. Sagástegui Total es la retrospectiva montada en el Museo José Luis Cuevas tras 20 años de no exponer en la Ciudad de México. Y yo que no, yo venía de turista a este país y andaba, nada más porque me gustaban los deportes y las Olimpiadas, y termino en todo esto. Imagínate lo que es mi vida en ese país. La crítica nacional e internacional ha definido su trabajo de muchas formas: pintura especial, hiperilusionismo, surrealismo. El maestro Sagástegui ha dejado ver los distintos caminos de su búsqueda personal, sin olvidar que el color y la estética son la fortaleza que le permiten representar la realidad interna y externa. Y de su vida de pequeño en un lugar selvático, hasta encontrar la pintura y el dibujo, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo llegó ahí? Es muy curioso. Yo nací en los Andes, igual que mis hermanos, un pueblito a 3.500 metros de altura. Me imagino que no llegaban los coches. Creo que últimamente apenas ya están llegando. Ahí estaba la madre, mi abuela, y por eso mi madre, que vivía en la selva. ¿Por qué en la selva? Porque se estaba haciendo la primera carretera hacia el Amazonas, hacia Brasil. Y entonces mi padre trabajaba en esa carretera como capataz con toda su familia. Pero mi madre, cada vez que estaba embarazada, iba 3 días a caballo al pueblo para que naciera su hijo. A los 15 días nacido se regresaba otra vez a la selva. Por eso, tanto yo como mi hermano Marino, que es otro caricaturista que fue muy famoso en México, nacimos en ese punto. Bueno, la experiencia en la selva fue impresionantemente maravillosa. Todos mis recuerdos están intactos desde prácticamente los 3 años de edad, por la intensidad con que se vive en una zona tan difícil como puede ser la selva, pero al mismo tiempo tan maravillosa. Y esto hace que yo todavía conservo muchísimo, no solo como memoria, sino parte de mi trabajo tiene que ver con mi origen. Y luego viene el encuentro con los Andes, en la ciudad en donde te explico, en donde vivía la electricidad y en donde lo que vibra es el color. Son pueblos luminosos, altos, transparentes y con una luminosidad y un color maravilloso. Ahí es donde yo aprendo a ver lo que es el color.
Por supuesto que a los 7, 8 años de edad, cuando llego a esa ciudad, yo no sabía qué cosa era arte, no tenía ni idea lo que era la palabra arte. Dibujaba. En la selva los alimentos llegaban en grandes cajas de cartón y yo dibujaba con leña quemada, hacía dibujitos a los 3, 4 años de edad y todo el mundo se sorprendía que yo hiciera en plena selva dibujos, o sea, lo traía en la sangre. Ya en Huánuco empiezo a ir a la escuela y encuentro un maestro que cuando me ve dibujar me dice, yo te voy a enseñar una cosa que no has visto. Me lleva a su casa y me enseñó un cuadrito que había pintado él, tipo impresionista. Primera vez en mi vida que vi un cuadro a los 7, 8 años de edad, primera vez que vi el color trabajado como arte, primera vez que entendí lo que más o menos podía ser mi futuro. Y bueno, me enamoré de ese color, lo tengo grabado en la mente, por supuesto. Y bueno, después de esa experiencia de la escuela, yo tuve que dejar porque era necesario trabajar, hasta los 16 años, en donde gano un concurso de caricaturas de una revista importante, y es cuando inicio mi vida profesional. Desde entonces dije, nunca más voy a volver a ser obrero, nunca más voy a ser cargador, nunca voy a hacer nada, porque ya descubrí que este es mi camino. Pero esa revista se transforma con los años, en los pocos años, en una revista muy importante de política. Ahí conozco gente muy importante. Yo tenía 18 años, 19 años, conozco a Mario Vargas Llosa, que también tenemos la misma edad, empezamos prácticamente juntos en esa revista, y muchísimas personalidades del medio político e intelectual. Al regresar, Osvaldo Sagástegui nos cuenta cómo llegó a México y por qué decidió quedarse en nuestro país. Osvaldo Sagástegui estuvo en el lugar y el momento indicado. Llegó como turista a México, pero una propuesta laboral inesperada hizo que se quedara en nuestro país. Coincide con que empiezo a trabajar en un diario, el diario más importante de esa época. También contribuye muchísimo a mi decisión de quedarme. Y el otro factor importantísimo, que me casé aquí. Y su periodismo, que aquí aprendí lo que es periodismo realmente. Porque en Perú, efectivamente, yo trabajé en un periódico, en una revista importante, pero eran trabajitos de paso, para ganarme un dinerito para irme a Europa. En realidad, el periodismo lo vengo a entender en México. Con gran suerte, además, porque estuve en el periódico más importante de esa época, en el momento más dramático, además, de México. Lo que me pasó, entre las muchísimas cosas que he vivido en mi vida, que es increíble, es que yo, estando de turista aquí, yo me vine a ver las Olimpiadas, invitado por mi hermano Marino en 1968, llegué el 13 de septiembre del 68, y empecé a trabajar los 3 días haciendo dibujos en la sección de deportes del periódico, porque eso me dijo mi hermano, tú dibujas muy bien, te ganas un dinerito mientras te regresas a Italia. Pero vino el 2 de octubre, fecha inolvidable para todo el país. Esa noche estaba yo ahí en la redacción, vi un alboroto, todo el mundo gritaba, yo no sabía de qué se trataba, porque yo era un turista, no tenía ni idea de dónde estaba parado. Y resulta que era el capítulo famoso de Tlatelolco. Y Abel Quesada, que en ese entonces era el gran caricaturista de este país, el dueño prácticamente de la página 7 de la página editorial de Excelsior, al día siguiente, después de publicar su primer cartón negro, comentando lo de Tlatelolco, se va. Nadie supo por qué se fue en un momento tan dramático. Y entonces Julio Scherer, que estaba ahí, pegó un grito, dijo que no era posible que el periódico más importante, uno de los 20 más influyentes del mundo en esa época, no tuviera un suplente, porque si se iba Marino o se iba Abel, no había que nos supliera. Y me agarran a mí. Alguien le dice, pero ahí está el hermano de Marino que sabe dibujar. Fíjate la barbaridad. De una inconsciencia gigantesca, porque pues, ¿cómo? Agarras a un turista que viene aquí a ver las Olimpiadas, que viene con una mentalidad más europea, pues, formado allá, que no tenía idea. Entonces, ¿te imaginas tú estar en un momento clave históricamente del país, en el periódico más importante, que un joven extranjero que está de pasado, que lo agarren y lo pongan ahí, usted va a hacer la caricatura de mañana? Y yo ni idea de qué me estaban hablando, a quién le están hablando. Y me dice, pongan a dos periodistas para que le digan cómo va a ser la caricatura de mañana. Así empecé yo en México en el periodismo, sin tener idea en dónde estaba parado. No conocía el humor mexicano,
la idiosincrasia del mexicano, la política menos, porque yo creo que ni los mexicanos entendían bien, hasta ahora no entienden bien su sistema político, y con otra mentalidad. ¿Qué tenía yo que hacer en ese momento en la página más importante del país? No lo sé, es como un milagro. Un milagro, no sé si positivo o negativo, pero fue un milagro. Y yo siempre he definido esto como un acto de inconsciencia de Julio Scherer, porque ¿cómo se le ocurre agarrar a un país de caricaturistas tan importantes como tiene México? México es un país maravillosamente, históricamente bello, importante como de caricaturistas. Y bueno, agarran a uno y lo ponen ahí. En fin, eso pasó. Y me fui quedando poquito a poco. Empecé medio a entender de qué se trataba. Empecé a entender un poco el lenguaje mexicano, el humor mexicano. El maestro Osvaldo Sagástegui fue testigo de momentos importantes de la historia contemporánea de nuestro país. Sin pensarlo, y desde adentro yo viví intensamente los 3 grandes capítulos, los 3 grandes parteaguas de este país. Primero, obviamente, lo de Tlatelolco, razón por cual ingreso. Segundo, la invasión de Echeverría a la Excelsior del año 76, en donde no sabes cómo sufrí, ¿sabes? Fue terrible, porque yo era el equipo de Granados Chapa. Y bueno, cuando nos quitaron, fue terrible, porque yo tenía poco que había comprado mi casa a plazos. Mi hijo acaba de nacer. ¿Qué iba a hacer de mi vida? No sabía qué hacer. Después de unos días hablé con Granados Chapa, le dije, mira, esta es mi situación, pues regrésate. Y me regresé. Me dolió, me odiaban los de adentro y me odiaban los de afuera. Fue una vida muy terrible. Ese es el segundo parteaguas. ¿Por qué? Porque a raíz de ese capítulo, en México se abre un abanico de publicaciones importantes. Sale el 1+1, años después La Jornada, sale El Proceso, y se abre el periodismo en México. Tercero, yo era amigo conocía a Colosio. Yo estuve, en el momento que mataron a Colosio, yo estaba ahí. Estábamos con Talina Fernández. Hablaron mucho de ella porque pues ella era muy conocida por la... Claro. Pero en realidad fue la que se enlazó. Estábamos ahí, ¿no? estábamos, no, es que en la camioneta en que íbamos estaba ella, estaba el director que era de Ovaciones, había otro más. Que por cierto, este capítulo lo puedo contar porque nadie lo sabe, que cuando termine el meeting, me dice Daniel, vámonos al coche porque nos van a ganar el espacio. Me subo a la camioneta con ella y seguimos platicando, y en eso viene un muchacho corriendo, joven de corbata, quiere subir y se cae. Y el jefe de gira que estaba adelante, ahora sé que se llama Carlos Olmos, le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Estás borracho? No, dice, Colosio lo mataron. Entonces yo saqué la cabeza por la ventana y veo que pasa herido, cargado, destapado aquí. Y cuando pasan ellos, toda la tierra de Lomas Taurinas lleno de sangre. Como si hubieran arrastrado un toro en la plaza de toros, así lo vi. Yo tengo ese hombre está muerto. Y en ese momento sentimos que nos sacudían la camioneta a golpes, así. Era la ambulancia que estaba atrás que no podía salir. Por eso que el herido lo llevaban la primera parte en una camioneta. Si se acuerdan de ese capítulo. No lo suben a la ambulancia no podía salir. Y a base de golpes nos arrima el coche en que estábamos nosotros y sale y va detrás del herido. Y le dice, le dijimos, corre detrás, pero al chofer, pero volado. Y el chofer sale volado y lo alcanzamos a medio camino. Ahí cambian al herido, lo suben a la ambulancia. Y nosotros pegados a la ambulancia nos llegamos hasta el hospital. Fuimos de los 8 primeros en entrar junto con el herido, entre ellas Talina. Y no sé cuántos más entraron y cerraron las puertas. Y nos quedamos entre la calle y encerrados ahí entre el pabellón y el herido que estaba en el salón inmediato. Y sale un médico y dice, tiene alguien una sangre rarísima que tenía Colosio. Y Talina dice, yo. Luego supe que era mentira. Lo que pasa es que yo lo dijo yo para poder meterse, porque Sabroso que le estaba diciendo, métete como del lugar. Esto me lo contó Talina, ¿no? Que nunca le hicieron ni prueba, nada, la sentaron y se acabó. Nunca hubo ningún tipo de examen, nada. Sagástegui conoció a muchos personajes de la época, escritores, artistas, políticos y presidentes. Sigue vivo en mí mis recuerdos, mis relaciones, conozco muchísimos
periodistas importantes. Conocí el gran mundo intelectual de México a través del diagrama de la cultura, que era los domingos, publicaba el periódico. Y bueno, ¿a quién no conocía en esa época? Tuve una relación al inicio con Carlos Monsiváis, por ejemplo, don Pepe Alvarado, don Gastón García Cantún. Octavio Paz estaba su oficina pegada a la mía, pero nunca, el saludo no pasábamos. Sin embargo, puedo considerar que es el hombre más inteligente que conocí en mi vida, a Octavio Paz. Lo vi, Vicente Leñero, gran amigo mío, Miguel Ángel Granado Chapa, Ricardo Garibay, Renato Leduc, y se me van muchos de la memoria, pero conocí prácticamente a todos. Habrá gente que se acuerde de un programa en televisión que se llamaba La Hora 25 con Luis Espota, en donde mientras él platicaba con el entrevistado, yo hacía un retrato ahí en vivo. Era impresionante cómo se levantó el rating, porque ver cómo se iniciaba un trabajo, un retrato, y cómo en 15 minutos se hacía un retrato completo, ¿no? Y me hacía hasta 4 por programa. Ahí me hice famoso como retratista. Al volver, después de 20 años de dedicarse a la caricatura política, decide retomar su carrera como pintor, impulsado por Manuel Felgueres. Osvaldo Sagástegui se define a sí mismo como pintor antes que cualquier otra cosa. Sin embargo, al llegar a México se dedicó a la caricatura política, a la que definió como expresión de arte, periodismo y crítica, dejando de lado su gran pasión, la cual retomó 2 décadas después. Cada día tiene más peso, pero yo lo quiero defender de otro punto de vista. Yo lo quiero defender como una expresión de arte. Porque si es verdad que es periodismo, si es verdad que es crítica, yo quiero entender que el inicio de la caricatura tiene mucho que ver con el dibujo artístico. En México tiene extraordinarios caricaturistas, cartonistas se le dice acá, pero sobre todo son grandes artistas. Yo defiendo la caricatura como una expresión artística. Por una razón no se ha menospreciado quizá ese concepto con respecto a la caricatura. Yo no, yo lo defiendo porque como yo soy pintor de formación inicial, sé lo que es la caricatura como arte. Yo a mis propios colegas les digo, quizás ustedes no han entendido, no han pensado más allá, que ustedes están haciendo algo que realmente cualquier artista plástico podría envidiarlos como arte. Luego viene la otra parte, el otro factor que es la crítica y el contenido de la obra, ¿verdad? Estando yo en la parte final en Italia, antes de llegar a México, por razones un poco difíciles de contestar o de explicar por qué dejé de pintar, yo me sentí un poco que había llegado un poco tarde a lo que se pretendía en ese momento en Europa. Y dije, voy a tomar unos meses de vacaciones, no voy a pintar. Me fui a Nueva York. En Nueva York me fui inclusive a trabajar en una fábrica inclusive. Y aprendí a hacer en Nueva York retratos. Llegué a ser muy buen retratista, por cierto, para ganarme un dinero, todo con el objetivo de ganar un dinero. Cuando llego a México es cuando me doy cuenta que había dejado de pintar, pero aparece el periodismo. Y en ese momento me acapara a tal punto que me vuelvo a olvidar de la pintura, siendo para lo que yo había nacido, Y sobre todo porque tengo una gran base, el dibujo. Muchos artistas plásticos que no son figurativos, pues no necesitan el dibujo. Pero yo sí siempre necesito el dibujo y para todo lo que he pretendido y lo he logrado. Los 20 años de ausencia, 20 años que dejé de pintar. 20 años significa muchísimo desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista técnico. Se pierde mucho la relación entre el cerebro y la mano. Como un pianista que deje de tocar 20, 30 años, saber cómo vuelve a tocar es muy difícil. Me costó mucho trabajo volver a pintar, muchísimo trabajo. Renuncié 2, 3 veces porque no podía. Y resulta que se me ocurrió irme a una escuelita que está en San Jerónimo del Seguro Social para volver a respirar el ambiente del taller, para volver a sentir el olor de la pintura. 6 meses no pude, seguí trabajando. En el dibujo era buenísimo, pero en la pintura, como yo había dejado la pintura abstracta, no lo pude hacer. Y al final, después de 2 años, veo la lucecita ahí en la oscuridad, un cuadrito que aparece, que está ahí, por cierto, en donde empiezo a ver la posibilidad de que puedo recuperarme.
y me recupero y empiezo a trabajar como loco, día y noche, muchísimas exposiciones. Y termino con el Museo de Arte Moderno, donde hago mi gran exposición, como el gran cierre de mi regreso. Y pegó muchísimo la obra, por cierto. Ya en ese momento dije, otra vez soy pintor. Y la verdad que no he parado hasta este momento. La caricatura, por obvias razones, ya me jubilé, el periódico se acabó, el periódico que yo existía, que yo trabajaba, que era Excelsior desde entonces, pues se acabó. Es una vida ya que ya es historia para mí. El asunto es que no soy, como pintor, probablemente no tan conocido, probablemente. En un sector sí. Pero no es algo que ahí me haya preocupado tanto, sinceramente. He tenido la libertad, tengo la libertad de hacer lo que yo quiero. El artista en cierto momento, cuando logra cierta fama, cierta situación, se siente comprometido con lo que está haciendo y difícilmente deja de hacer lo que está haciendo. No cambia casi. Y otros, porque sus propios límites personales los obligan a mantenerse en una sola línea, otros porque el mercado los obliga a mantenerse. Yo en ese aspecto, como no soy independiente, puedo hacer lo que yo quiero. Por ejemplo, aquí hay dos exposiciones en la pintura que son absolutamente diferentes uno del otro. La pintura abstracta o no figurativa y la otra pintura que tiene que ver un poco con el surrealismo, con el cual pretendo mezclar un poco la posición de la caricatura, de decir algo más que yo pudiera de alguna manera al espectador decirles, miren, hay que pensar un poquito en el agua dulce, se está desapareciendo. Entonces algunos cuadros en los cuales desaparecen muchas las aguas y se van convirtiendo en otra cosa, se convierten en aguas negras, un poco para describir que a través del arte, de una manera un poco poética quizá, podamos al espectador decirles, miren señores, esto está pasando. Figurativo, absolutamente figurativo, pero un figurativo medio surrealista. Y entonces es abstracto, absolutamente todo lo contrario a lo figurativo, ¿no? Entonces, y la tercera es la caricatura. Considero que esta exposición, y aquí va un poco de vanidad personal, no se ha hecho nunca. En México, 3 exposiciones tan diferentes unas de la otra de un solo artista. Entonces aquí me está dando el gusto de exponer mis 3 exposiciones realmente, porque por una razón muy básica, yo fui antes que caricaturista, fui pintor. Si hubiera sido al revés, no hubiera logrado de ninguna manera este objetivo. Los caricaturistas que quieren ser pintores difícilmente llegan a ser buenos pintores, porque la pintura es muy compleja desde el punto de vista técnico y conceptual. Y yo empecé al revés. La caricatura desde el punto de vista conceptual y técnico no es tan complicado. El buen dibujo es buenísimo, pero no es tan complicado como la pintura. Entonces yo puedo hacer esas 3 variantes y lo estoy presentando con mucho gusto. Hay una definición de cultura que escuché hace muchos años que decía, ¿qué es cultura? Cultura es eso que queda cuando te has olvidado todo lo que has aprendido. Es la esencia. Ese es lo que él tiene en México. Eso es lo que tiene que defender y eso es lo que tiene que diario tener que cultivar. Porque aparte no puedes dejar de ser mexicano. Como una vez una amiga mía que quería hacerse mexicana y no quería dejar de ser peruana porque es una cantante profesional muy importante aquí. Me decía, es que no sé si hacerme eso de dejar el peruanismo. Yo dije, mira, el peruanismo es como el SIDA. Aunque quieras no te lo quitas, te mueres con él. El mexicano, ¿cómo te puedes quitar de ser mexicano? Te mueres con él. Entonces, ¿para qué nos complicamos la vida? Vamos a mejor aprovechar lo que tenemos y dejar a los hijos, a los nietos, dejarle como herencia ese sentimiento, que no se pierda nunca, porque ese es nuestro escudo que nos va a defender en toda nuestra historia. Le agradezco muchísimo su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión, donde vamos a platicar en corto con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.